se han producido temblores, Sí. sismos, hace un par de días en la zona de Jujuy, en la zona de Salta, y queremos preguntar a qué se debe esto, si se repite constantemente, si hay lugares más peligrosos, Ujú. entre comillas, que otros. Por eso estamos ya en comunicación con el ingeniero Alfredo Perulini, quien es coordinador de coordinación sísmica de Jujuy, a quien ya lo saludamos desde Norte Grande Federal. Ingeniero, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Mara Evaristo, Miguel Alegre, lo saludamos. ¿Qué tal? Buenas noches. Eh, un saludo. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, se han dado temblores otra vez allí en la zona de Salta, de Jujuy, en la zona noroeste de nuestro país. ¿Fueron sismos importantes? ¿Fueron temblores leves? Bueno, acá la provincia de Jujuy, de acuerdo a lo que solicitó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, Jujuy está asentada en dos zonas sísmicas que son la zona 3 y la zona 2. La zona 3 es de elevada peligrosidad sísmica y la zona 2 es de moderada peligrosidad sísmica. El tema es que en la zona de elevada peligrosidad sísmica está asentada el 93% de la población de la provincia de Jujuy, siendo en la zona de la Puna, que es la parte de la Puna, la zona 2 solamente tenemos el 7% de la población viviendo en esa zona. Por lo tanto, digamos, nosotros, la gran mayoría de la gente está en la zona 3 y San Salvador de Jujuy tiene más del 40% de ese 93% de la población. Es decir, de que, digamos, hay un riesgo bastante alto por la densificación que tiene habitacional la ciudad de San Salvador de Jujuy. Además, digamos, la cantidad de edificios que en la gran mayoría fueron construidos antes de 1970, que es un año donde marcó una diferencia el antes y después, especialmente por todas las normativas que sacó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica para la construcción y el diseño de estructuras con lineamientos sismo resistentes. Entonces, todavía tenemos vulnerabilidades estructurales en varios edificios que que ocupan más de 50 personas, ya sea especialmente en su trabajo, también hay escuelas viejas. Entonces tratamos de realizar una serie de situaciones que podemos tratar de elaborar un plan de prevención sísmica de esos establecimientos que son uno de los más son los vulnerables desde el punto de vista estructural. Acá el tema es que hay muchísimos sismos en la zona 2. En la zona 2, que es la Puna jujeña, y tenemos entre 5 a 6 sismos por día. Por ahí hemos llegado a tener sismos de 5.6 en la escala de Richter, que mide la magnitud. El problema, el tema ahí es que, bueno, gracias a Dios, se producen a una profundidad de 200 kilómetros arriba de los 200 kilómetros, lo cual significa que si bien la magnitud es grande, es decir, la energía liberada es grande, la intensidad que se siente en la superficie es menor por la profundidad que tiene. Entonces, digamos, esos sismos aparentemente están justamente clasificados en la zona 2 porque son profundos. Sin embargo, la zona 3, que por ejemplo nosotros hemos tenido hace poco en la ciudad de Palpalá,
que viene a ser el suroeste de la ciudad de San Salvador de Jujuy, muy cerquita de San Salvador de Jujuy, pero el tema es que fue a 25 kilómetros de la superficie, lo cual significó que esa magnitud, que no es tan preocupante desde el punto de vista de la energía liberada, sí tiene, digamos, una mayor intensidad, y que está entre la escala de Mercalli, que mide la intensidad del sismo, entre 3 y 4. Sin embargo, las zonas que son de la zona 2, los sismos que están en la zona 2, generalmente estamos hablando de 5 a 6 en la escala de Richter, que mide la magnitud. Sin embargo, la intensidad que se mide en la escala de Mercalli no pasa de 2, porque, claro, a más profundidad, menos se lo siente en la superficie. Por más Ingeniero, que sea más grave. claro, ingeniero, ¿por qué se producen estos temblores? Bueno, nosotros estamos asentados en la placa sudamericana y a lo largo de la costa de Chile tenemos la unión con la placa de Nazca. Esa placa, esta placa, por supuesto, interactúan y se empujan entre ellos, ya sea en forma normal o transversal, y se produce el fenómeno de subducción, es decir, que la placa de Nazca, que está en el Océano Pacífico, se mete debajo de la placa sudamericana, donde estamos nosotros y Chile. Esa subducción produce toda una superficie que al registrarse esos movimientos terminan ofreciendo una resistencia, porque tiene un alto grado de rugosidad. A medida que se van moviendo, empieza a juntarse una energía muy grande entre estas dos placas hasta que no aguanta más la rugosidad y terminan desplazándose en forma abrupta. Pero, claro, y ahí se genera lo que se denominan los sismos, que son movimientos vibratorios y que se trasladan hacia alguna parte. Nosotros, digamos, también estamos dentro de eso. Fíjese de que nosotros estamos en la zona 3, que es de elevada peligrosidad sísmica. El IPRE divide al territorio de Argentina en cinco zonas de peligrosidad, desde 0 a 4. Nosotros estamos en elevada peligrosidad sísmica en 3. Y 4 está la provincia de San Juan y Mendoza. Chaco está en zona 0, que es de muy baja peligrosidad sísmica, y parte de zona 1. Entonces, digamos, existe la probabilidad de que toda esa superficie de contacto entre la placa de Nazca y la placa sudamericana pase por debajo, digamos, del territorio argentino. Entonces vamos a hacer, porque no es solamente donde aparece la falla, porque la falla está, digamos, a lo largo de la costa de Chile, sobre el Océano Pacífico, pero toda la superficie de contacto también pasa por abajo de Argentina. Ingeniero, ¿qué recomendaciones se le da a la gente cuando ocurre una de estas situaciones, ¿no? Que empiezan los temblores y uno está dentro de la casa o cuando también está afuera? ¿Qué tiene que hacer? Bueno, el tema, digamos, nosotros hacemos la prevención sísmica, que está asentada en dos pilares fundamentales. Uno de los grandes pilares es que toda la construcción en estas zonas que son de elevada peligrosidad sísmica
estén construidas y diseñadas desde el punto de vista de sismo resistente. Y la otra es justamente brindar conciencia a la población para que pueda soportar, digamos, una catástrofe de este tipo, si es un sismo con una característica de una gran magnitud y una gran intensidad. Dentro de lo que uno hace, la concientización a la gente, por supuesto, la gente entra en pánico cuando no sabe de qué se trata la cosa, ni sabe cómo actuar. Entonces, digamos, nosotros damos charlas en la escuela, en las instituciones, diciendo de qué se trata el sismo y qué hacer antes, durante y después de un sismo. Porque, digamos, ese es justamente la concientización. Hay que seguir una serie de pasos antes de un sismo, durante un sismo y después de un sismo. Antes del sismo hay que ver, digamos... El domingo, según en lo que hace a la vulnerabilidad del edificio donde está, porque en realidad el que produce daño es la reacción del ambiente donde uno trabaja, estudia o vive. Entonces, digamos, hay que ver si es vulnerable a un movimiento sísmico, es decir, que colapse, o no haya vulnerabilidad estructural, pero sí no estructural. Por ejemplo, un tanque de agua que no está bien sujeto es una vulnerabilidad no estructural. Y funcional es cuando, digamos, se necesita salir o evacuar, debo tener la llave a mano, etcétera, etcétera. Ingeniero, sí. Sí, perdón, sí. Ingeniero, le iba a consultar, usted decía que hay zonas más propensas que otras a los sismos, es decir, que se sabe que pues, se pueden producir temblores. Lo que no se puede determinar, ingeniero, es cuándo se producen estos temblores. Claro, hasta el momento, con digamos el conocimiento científico que tenemos, es difícil predecir exactamente un sismo. Es decir, yo no puedo decir acá en San Salvador de Jujuy, el día sábado a las 5 de la tarde, se va a producir un sismo de 8.6. Eso es imposible. Lo que hizo el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, agarró todo el registro que había sobre sismo en la Argentina y realizó un estudio geológico de toda la Argentina. Entonces determinó la probabilidad de que ocurra un sismo de característica catastrófica. Por eso, digamos, de elevada peligrosidad. Sin embargo, hay que tener en cuenta de que elevada peligrosidad no significa elevado riesgo. ¿Por qué? Porque el riesgo está dado por la peligrosidad y la vulnerabilidad. Nosotros no podemos cambiar la peligrosidad porque eso está dado por la naturaleza. Ahora sí podemos mitigar las vulnerabilidades, entonces podemos llegar a tener un riesgo bajo, aunque estemos asentados en una zona de muy elevada peligrosidad sísmica. Entonces, la idea es justamente ver de reducir el riesgo sísmico. Es decir, está bien, nosotros podemos tener un riesgo bajo, especialmente si vivimos o nos desenvolvemos dentro de edificaciones que están construidas según los lineamientos sismo-resistentes. Y aparte, digamos, tenemos conciencia sísmica de qué es lo que pasa. Ahora, ¿qué pasa si hay un sismo? Bueno,
Ahí depende si el edificio puede entrar en colapso o es un edificio viejo que tiene mucha probabilidad de colapsar. Entonces, en el caso de edificios viejos, hay que empezar inmediatamente la evacuación a una zona segura donde se determina previamente dónde se van a concentrar todo el personal o la gente. El tema es cuando el edificio es seguro, es decir, está construido con lineamientos sismo-resistentes, hay que esperar dentro del edificio, hundirse para que no le caigan cosas que no son de la estructura, ni el techo, ni nada, sino son elementos que pueden desprenderse. Por ejemplo, una luminaria. Exactamente. Así es. Ingeniero, perdón, una consulta cortita nada más antes de la despedida porque nos estamos yendo de tiempo. ¿Qué diferencia hay entre sismo y terremoto? Si hay una diferencia. No hay diferencia, los dos son sismos. Sí. La única diferencia que hay es de que el terremoto se lo denomina terremoto porque es un sismo que tiene características catastróficas, es decir, que es un sismo mucho más fuerte. Pero los dos son sismos. Perfecto, perfecto. Ingeniero, le agradecemos mucho esta comunicación, muy explicativo su charla en lo que tiene que ver con el sismo, que por allí golpea algunas zonas específicas de la República Argentina. Le mandamos un saludo grande y un abrazo a la distancia. Muchas gracias. A usted, ingeniero, a usted por estos minutos que nos ha dispensado a Norte Grande. Abrazo grande. Bueno, ingeniero, muchas gracias. Le agradezco que podamos dar a conocer, digamos, lo que son las prevenciones sísmicas. Exactamente. Gracias, ingeniero. Muchas gracias. El ingeniero Alfredo Perulini es coordinador sísmico de la provincia de Jujuy, hablando acerca de lo sucedido hace un par de días allí en la zona noroeste de nuestro país, con estos sismos que se hicieron sentir tanto en la provincia de Jujuy como también en la provincia de Salta. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapaccioli, Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia.